Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en una nueva edición del podcast de Odeku, el podcast de los consumidores donde conversamos de estos temas que son de importancia para la gente. Usuarios, consumidores, temas de crédito, productos, servicios. Ya tenemos una larga historia conversando esos temas. Y hoy tenemos una temática muy interesante y que probablemente es de mucha importancia, especialmente en esta época del año donde, hay que decirlo, todos de verdad gastamos mucho, pero hay que hacerlo de forma responsable. Así que hoy les adelanto, vamos a hablar del crédito informal. ¿Qué es? ¿Cómo se da esta dinámica? Y al final, ¿cómo poder resguardarse un poco este crédito? Tenemos un invitado de lujo hoy, Esteban Carrasco, economista y es subsecretario de Economía. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, Estar acá. gracias a ti por aceptar nuestra invitación a poder conversar. Y tenemos a Estefan Larenas, presidente de Odeku. ¿Cómo estás, Estefan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, Estefan, te doy el pase, este tema muy importante, crédito informal, y al final cómo enfrentarlo, especialmente en esta época del año. Sí, bueno, yo lo que puedo hablar como organización nos preocupa esto en la medida que hemos trabajado mucho los temas en relación con el acceso al crédito, los temas de la tasa de interés y muchas otras cosas. Pero crédito informal es algo que está muy vinculado a los últimos 10 años en Chile, a propósito de esto y su vinculación con el crimen organizado y las necesidades de la gente para acceder al crédito. Bueno, pero yo soy el que, como ustedes saben, yo soy el que dirijo la organización. Hoy día tenemos a un especialista, a una persona que ha trabajado desde el Estado y hoy día desde el privado, como profesor, como consultor y que fue subsecretario, como bien dice Carlos. Entonces, me gustaría saber qué es lo que opinas tú en general de la situación del crédito en Chile y en particular de las personas que por varios motivos tienen que acceder a la informalidad. Buena pregunta y es bien amplia, ¿cierto? Podríamos estar hablando aquí muchísimo rato. Pero en términos generales, como para dar un poco de contexto, el tema del crédito informal o del acceso al crédito ha pasado de ser un problema más bien de inclusión financiera, que era hace varios años atrás, tú mencionaste los últimos 10 años, hoy en día ya es mucho más que un problema de inclusión financiera, un problema de acceso al crédito, sino que se ha transformado también en un problema de seguridad pública. Entonces, ahora, en mi opinión, cualquier enfoque, cualquier análisis o cualquier decisión que se pueda tomar en sentido de que afecte el acceso al crédito, hay que considerar no solo los efectos que produce en las personas que tienen que pagar más o menos tu plata cuando van a una institución formal, sino que también de los riesgos, y que no son riesgos financieros, sino que son riesgos reales de integridad de las personas que no pueden terminar yendo al crédito informal. Sí, bueno, este panel, esta conversación tiene algunas cosas especiales en la medida que el moderador aquí, Carlos, también enseña sobre, tiene educación financiera, por lo tanto tú, aparte de eso, también eres un opinante en este tema. Pero yo sigo diciendo, ¿por qué las personas tienen que acceder al crédito? ¿Por qué hay ¿Cuáles son las barreras de entrada? Son muchas barreras de entrada, son a veces como demasiado inconcebibles, como sobran. Mira, el sistema financiero, ¿cierto?, formal y está debidamente regulado por la CMF, está constituido por bancos, instituciones financieras, distintos tipos, que se rigen por una normativa, ¿ya? Y por otro lado, también todas estas empresas, todas estas instituciones quieren hacer su legítimo negocio. Entonces, a veces estas dos cosas se contraponen. ¿En qué sentido? De que cuando alguna persona, alguno de nosotros va a pedir un crédito, ya sea para una casa, para comprar un auto o un crédito de consumo, la institución hace un análisis, no escanea, ¿verdad? Trata de saber
de qué tipo de personas somos. Si somos buenos pagadores, malos pagadores, en el fondo quieres saber cuál es el riesgo de poner tu plata, el riesgo de que no te pagues. Y es por eso que ponen requisitos. Entonces, revisan tu historial crediticio, si has tenido algún problema, te preguntan cuál es tu antigüedad en el trabajo, si tienes un trabajo con contrato indefinido, si eres independiente, una serie de cosas. Entonces, de acuerdo al análisis que hacen, al perfil de riesgo, a cómo nos evalúan, los bancos e instituciones financieras determina cuánto te pueden prestar y cuánto te tienen que cobrar. Entonces, la lógica dice una persona que tiene un súper buen comportamiento, ¿cierto? Que nunca le ha quedado debiendo nada a nadie, tiene buenos antecedentes, buen sueldo, etcétera. Esa persona el banco lo identifica como una persona que va a pagar, que con una alta probabilidad va a cumplir y por lo tanto le ofrece condiciones más favorables. A una persona que tenga un perfil un poco más riesgoso, el banco va a querer cobrarle una tasa de interés más alta, ¿ya? Entonces ese es el negocio que intenta hacer el banco. Tiene que compensar este riesgo con una mayor tasa de interés. Pero ¿qué pasa? Hay personas que efectivamente tienen un perfil de riesgo mayor, pero los bancos e instituciones financieras muchas veces se topan con que existe una ley que determina cuánto es la máxima tasa de interés que se pueden cobrar. Entonces, esa tasa está en esto hoy en día para crédito en pesos de corto plazo. Estamos hablando de una tasa de 38% al año, una cosa así. Entonces, puede haber muchas personas que van a llevar su antecedente y el banco va a decir, sí, a esta persona yo le puedo prestar un 30%, o el de más allá le cobrará un 32, un 33%, pero cuando llega una persona que realmente tiene un historial crediticio o un perfil que es más riesgoso, el banco querría cobrarle, por ejemplo, un 45%. Pero como la ley no le permite hacerlo, tiene que decir a esa persona, lo siento, yo no lo cobré. Entonces, cierto tipo de personas con menores recursos, menor patrimonio, condiciones laborales más precarias, tiene dificultades para entrar al sistema formal y como las necesidades son muchas veces apremiantes, no le queda otra que dirigirse al sistema de crédito prestamistas informales, que ahí no, de alguna manera se asegura que le vayan a pagar porque tienen otros métodos para cobrar. Sí, y ahí, Esteban, hay un tema que tú tocas que es muy importante y que muchas veces la gente no es consciente de eso, que es cuando yo considero la alternativa del crédito informal como algo viable para acceder a dinero, de cuánto muchas veces estamos pensando en lo que después van a tener que terminar pagando, porque tú decías la tasa máxima de 38%, probablemente que ya deberían cobrarle un 45% queda afuera, pero si cuando hablamos de crédito informal un 45% me parece totalmente razonable, pensando en cuánto puede terminar pagando alguien cuando hablamos de crédito informal. Sí, exactamente. Últimamente hemos visto abundantes noticias y casos, ¿verdad?, en los medios sobre bandas o prestamistas informales que asedian a las personas, etcétera. Y claro, ahí no estamos hablando de tasas de 38, 40 o 50% al año, sino que estamos hablando de tasas que pueden llegar a un 500% al año o un 1000% al año. O sea, tú pides 100 y terminas pagando 1000, ¿no? Entonces son diferencias muy, muy importantes. Entonces, esa persona que no pudo acceder al banco porque el banco le podría haber prestado un 50%, se tuvo que ir al prestamista informal. Este prestamista le cobra, generalmente son créditos de bajos montos. O sea, no estamos hablando aquí de créditos de consumo de 10 millones de pesos, sino que estamos hablando de microcréditos que muchas veces son 500.000 pesos, un monto más bajo,
y que bajo un esquema en que van cobrando, tal como decías tú, me vas pagando semanalmente, terminas pagando una cantidad totalmente desproporcionada. Y además donde las condiciones, o de alguna manera la garantía que tienen estos o que exigen estos prestamistas es la misma persona. O sea, tú pones en riesgo tu integridad, tu familia, muchas veces. Entonces, ahí es donde yo menciono que si a esta persona le están cobrando un 500% de intereses anuales en prestamistas en la calle, si a esta persona le diéramos acceso para que un banco le preste un 50% o a un 60%, lo beneficiaríamos en términos de inclusión financiera, pero además de seguridad. Por eso digo que es un problema de seguridad pública. Sí, ¿no? Y se abre un tema enorme, disculpa Estefan que te interrumpa, porque generalmente este tipo de crédito informal apunta, por ejemplo, a pequeños comerciantes. Hay historias de van tirando papeles por las casas como si fueran las cuentas para que la gente vaya viendo esa alternativa, y esos pequeños comerciantes especialmente son los que están informalizados, y como no hay una trazabilidad de su negocio, tampoco acceden a la banca. Entonces uno podría incluso llevar la discusión hasta la formalizarse para acceder a la banca y poder ahí tener la posibilidad de un crédito formal a tasas mucho menores que estas tasas totalmente así, imposibles de cuantificar muchas veces cuando hablamos de crédito informal. Sí, de acuerdo con lo que tú dices, sin duda. Uno de los beneficios de que la gente, de que los emprendedores se formalicen, es precisamente poder acceder al sistema financiero. Y no solo acceder al sistema financiero, sino que también poder acceder a fondos concursables, ¿cierto? A instrumentos de fomento que tiene el Estado, como un Cercotec, o a veces para entrar a FOSIS te piden también estar formalizado. Entonces es como un círculo, de repente un círculo vicioso que es difícil de romper, porque la persona que no está formalizada tiene más bien un negocio de subsistencia que mucha de su viabilidad tiene que ver con la informalidad. Entonces, que esta persona de repente tú le dices, oye, tienes que empezar a pagar impuestos a la renta, empezar a pagar IVA, a primera vista parece un costo que es imposible de superar, ¿ya? Entonces, como es difícil de superar, tampoco se puede formalizar, no puede acceder y sigue en estos mercados informales. La pregunta es, tal vez las barreras de entrada sean muy altas, ¿no? Porque las personas, te digo, porque la segunda cosa que se me ocurre cuando estamos hablando, la gente joven, un matrimonio joven. ¿Cuánto tiempo de tener un matrimonio joven? 35 años, más o menos, promedio. Y tenemos 2 ingresos. Y quiero acceder a una vivienda propia, a un préstamo hipotecario. Es evidente que no tengo muchos años de servicio. Es evidente, si hace 2 años que terminé, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo entra ahí a jugar, por ejemplo, un rol estas nuevas vintage? ¿Tienen barreras también para poder prestar plata o es un tema de riesgo privado? Mira, ahí tocaste varios temas, porque, por ejemplo, en el caso de los créditos hipotecarios, una persona de este matrimonio joven que tú comentas que pueda ya demostrar los ingresos que se necesita, ¿cierto? Que tienen un trabajo, hay algo bien particular en esa industria, y es que los créditos hipotecarios van amarrados a una garantía, a la hipoteca. A la hipoteca, claro. Entonces, en la medida que el banco o la institución financiera cuenta con una garantía que respalde su crédito, las cosas se hacen un poco más viables, ¿verdad? Lo mismo que cuando una persona se va a comprar un auto y sea un crédito automotriz, que es un tema aparte para otra conversación, queda el auto también en garantía, ¿ya? En cambio, para estos créditos más chicos,
incluso la gente que tiene una tarjeta de crédito de retail financiero, los créditos chicos no van con ninguna garantía detrás. Entonces se la juegan en el análisis del perfil del solicitante y también de alcanzar una masa importante. Ahora, ¿cómo entran las fintech acá? Las fintech, como tienen una estructura organizacional mucho más liviana que la banca o industria tradicional, ¿cierto? Que tienen menos ejecutivos, tienen menos, a veces ni siquiera tienen oficina, tienen mecanismos ya tecnológicos para hacer los análisis. Hoy día, y con la inteligencia artificial, tú entregas información y hay un algoritmo detrás que te está analizando mucho más rápido. Entonces, en ese sentido, al ser la estructura más liviana, ¿cierto?, de la fintech, yo creo que tiene posibilidades de que las personas accedan a un costo más bajo. Uh-huh. ¿Ya? No, igual la fintech tiene que hacer su negocio. Entonces le va a prestar a las personas en la medida que vea que va a tener un retorno positivo. O sea, tampoco es que le vaya a prestar a todos, pero sí yo creo que puede hacerlo con un costo más bajo. Claro, porque el tema principal que estamos conversando, ¿no es cierto?, es por qué, o sea, existe el crédito informal y por qué la gente va al crédito informal. Primero, como hablábamos un poquito antes, no ve el riesgo, ¿no es cierto? No ve el riesgo que es, tú lo dijiste, más allá del interés, es un tema casi, o sea, un tema de su vida a veces está amenazada. Entonces, ¿por qué la gente, ya ahora hablemos de crédito ese, necesita pagar al médico? El médico le cobra con, no sé, 20 copagos que pueda tener, seguro le cobra, tiene que tener 500,000 pesos. Right. Ese microcrédito, ese tan pequeño, no se lo va a dar el banco. Porque estamos hablando de gente que no tiene un ingreso, que puede tener un ingreso de 400, 500,000 pesos y necesita sus 500,000. Entonces, ¿cómo? A ver, es complicado, pero ¿cómo se sube? Porque si yo necesito 500,000 pesos, le pido a un amigo, un pariente, pero resulta que hay muchos que los parientes no pueden prestar, o los qué sé yo, no tienen los amigos que puedan tener ese. Entonces tengo que recurrir a la persona que está en la esquina o que en la feria va pasando el volante. Sí. ¿Cómo vamos a resolver eso? Evidente que inclusión financiera, pero evidente también de que el banco no puede asumir todos los riesgos. Ese no es negocio. Sí. No es negocio. Sí. ¿Cómo se resuelve? Sí. Es un dilema bastante grande y bastante bueno, ¿cierto? Bastante bueno de analizar, me refiero. Y bueno, en cierta forma, lo que comentábamos hace unos instantes, que si el banco pudiera cobrar un poco más, seguramente... En términos de tasa, entonces. En términos de tasa, ¿ya? En términos de subir, ¿cierto?, este límite. Y también se puede pensar en otros mecanismos. Tú ya mencionaste de ir o de recurrir a amigos y familia, que es lo que uno hace siempre cuando está problemado, ¿cierto? Y uno mismo también de repente tiene que ayudar a su familia. Pero también hay otras dos formas que se me ocurren a mí. Una de ellas tiene que ver con que si la persona no cuenta con algún tipo de garantía que pasarle al banco, es decir, no tiene algún bien, algún inmueble, algún activo que le pueda decir al banco, oye, te lo dejo, como el caso de la tía rica, que la tía rica tú vas a dejar las joyas como garantía y te prestan plata, pero ni siquiera tiene eso. Entonces, en la medida que el banco vea que hay algún tipo de garantía, puede que le dé el acceso. Ahora, ¿de dónde podría sacar esa garantía? Una, que la tenga entre tu entorno familiar, pero otra, y que no es tampoco tan lejana de pensar, es que el Estado
ponga la garantía. Como pasó, por ejemplo, ahora mismo con el tema del subsidio a la tasa de interés de los hipotecarios. Una parte es un subsidio directo a la tasa, pero hay otra parte que la pone el programa FOGAES de garantía. Entonces, con esa garantía, el banco, la financiera o la institución financiera ve que disminuye el riesgo y le puede prestar la plata. Entonces, bajo la misma lógica que se hace este subsidio a la tasa de interés que ya implícita una garantía, se podría pensar en eso, por lo menos teóricamente, ¿ya? Y la otra, algo que comentábamos anteriormente, que son estos sistemas de microcrédito. Tenemos instituciones como Ban Igualdad o el Fondo Esperanza que le prestan a personas en situación de vulnerabilidad montos pequeños. Y el sistema se basa en la cooperación, en que son varias personas que conjuntamente acceden a un crédito y se avalan entre todas ellas. Entonces, son como sistemas que uno al menos teóricamente podría pensar para que... Un sistema casi como cooperativa. Casi como cooperativa. Claro, en estos sistemas, el modelo, por ejemplo, de Fondo Esperanza o en Igualdad es que hay un grupo, por decir un número, de 20 personas que cada uno necesita sus propios créditos y esta institución le presta al grupo, ¿ya? A este grupo como cooperativa, claro, que mencionaste tú. Se avalan entre sí. Y se avalan entre ellos. Mire, yo creo, Carlos, Esteban, que estamos llegando al tema crucial, ¿me entiendes? Porque estamos hablando de crédito, acceso al crédito, estamos hablando de crédito informal, que ese crédito informal existe por razones de necesidad. Entonces, es muy importante, Esteban, lo que tú acabas de mencionar, está claro, los amigos, la familia, eso cada uno tiene amigos y familia, no sabe si les pueden prestar o no, los más, otros menos, otros más, otros menos, pero acceso de FOGAES, tú lo mencionaste, y sobre todo este Ban Igualdad o el sistema cooperativo, ¿cómo se llama el otro que dijiste, perdón? El Fondo Esperanza. Fondo Esperanza. Yo creo que esas son las cosas que podemos seguir conversando más adelante también, pero a los consumidores les puede interesar cómo se accede a ese tipo de mecanismos que tú acabas de mencionar. ¿Cómo lo hace la persona que nos va a escuchar, que tiene temas que no quiere pedirle plata a las gotas, a boteo? ¿Cómo lo hacen en práctica? ¿Sabes tú, no? Bueno, cada una de estas instituciones tiene sus canales de comunicación. Uh-huh. Por ejemplo, algunos de los requisitos es que es cierto nivel de vulnerabilidad social. Eso. ¿Ya? Eso ve algunos, que se puedan agrupar cierto número de personas. ¿Ya? Y esto es bien interesante, que me gustó escucharlo el otro día. También les pide a las personas que se capaciten financieramente. Claro, para que conozcan cómo funciona el mercado. Cómo funciona. Entonces, ahí entra el tema de la educación financiera, que a propósito de lo que hablábamos de cómo mejorar el acceso al crédito. Una persona que se ha educado financieramente tiene su plata, su presupuesto, su salud financiera en orden. Entonces esa persona que tiene todo en orden porque se ha preocupado va a tener mejores posibilidades de acceder a crédito. Y también estas personas que están mejor capacitadas van a poder analizar y leer todas las alternativas que se le ofrecen. O sea, van a poder analizar entre distintos créditos, van a poder entender, oye, cuánto le están cobrando de más, cuánto le están cobrando de menos, lo de la garantía. Entonces hay una multiplicidad de cosas. Y eso es algo que yo destaco de estas dos instituciones que nombramos, Ban Igualdad y Fondo Esperanza, de que además promueven la capacitación en finanzas personales y también para emprender. De hecho, ese mismo terreno te quería llevar, Esteban. Estamos hablando para quienes nos escuchan y nos ven, estamos hablando con Esteban Carrasco, economista y es subsecretario de Economía, sobre crédito informal, acceso al crédito y educación financiera. Y hay un punto particular que tú tienes una iniciativa que estás desarrollando, entiendo, de educación financiera para que la gente tenga acceso
más cercano, más rápido y que pueda entender estos conceptos que en la economía son a veces complejos. El mercado está hecho para que a veces complejizarlos más, para que cueste entenderlos. Y al final, como tú decías, entre hay más acceso y más yo los puedo comprender, las personas pueden tomar mejores decisiones. ¿Qué está en eso trabajando? Sí, gracias por el espacio. Yo en particular estoy involucrado en el tema de la educación financiera, hace ya algunos años. He ido trabajando con una multiplicidad de público, ¿cierto? De estudiantes que van desde estudiantes de colegio, universitarios, hasta personas de la tercera edad, trabajadores. Entonces empecé a ver bien de cerca cuál es la realidad, ¿ya? Y la realidad está en las cosas más sencillas. Las necesidades, las carencias están en las cosas más sencillas. La gente no aspira o no necesita entender sobre grandes inversiones, ni de cálculo financiero, ni nada, sino que la gente necesita saber cuál crédito me conviene más. Tengo 2 créditos, ¿cómo los puedo elegir? Cómo manejo mi tarjeta de crédito y cosas de ese tipo. Entonces, además de haber echado a andar algunos programas de capacitación, me decidí el año pasado a incursionar en las redes sociales, ¿ya? Y creé un canal, una cuenta que se llama Maneja tu Billetera, ahí para que puedan ver Maneja tu Billetera en Instagram, Facebook y TikTok, donde se pueden encontrar distintas cápsulas sobre temas de educación financiera y que son muy de uso diario, muy de la vida diaria, ¿ya? No son grandes, no son temas complejos, pero sí de mucha utilidad. Y de esta manera también vengo a sumar un granito de arena, que hay también otras personas que están en redes sociales que están haciendo muy buen trabajo, entendiendo que las personas cuando van y se sientan en el escritorio del ejecutivo del banco, están en una desventaja terrible, tremenda, ¿ya? Porque el ejecutivo del banco sabe cómo funciona, conoce todos sus productos, sabe cómo calcular las cosas, etcétera, pero la persona que está a este lado, el que está pidiendo el crédito, como que no entiende nada. Es como cuando uno va al médico y le dice usted tiene algo y tiene que creer nomás. O la persona necesita el crédito, por lo tanto llega y firma. Ya pasa el papel rápido. Entonces todo esto apunta efectivamente a que las personas, la gente pueda mejorar su nivel de conocimiento financiero y también adquirir algunas herramientas que permitan nivelar un poco la cancha, y sentarse con un poquito más de información. Entonces ya estoy hace un año en eso, ha sido muy entretenido, así que lo invito a visitar Maneja tu Billetera. Mira, a propósito solamente comentario, la educación financiera es una gran necesidad, sobre todo cuando tenemos un mercado cuya oferta en temas financieros es muy amplia. Nosotros durante como 10 años hicimos educación financiera en términos muy simples para la Junta de Vecinos. Y lo primero nos encontramos más o menos lo que tú dices, ¿no? Y esto sin ser, digamos, el mundo ha cambiado en los últimos 10 años, pero de todas maneras las primeras había que enseñar qué es la diferencia entre el crédito y el débito. Cuando teníamos 40 millones de tarjetas del retail. Entonces las personas lo usaban, digamos, con una prolongación de su salario. Eso te puedo dar cuenta. Sí. Una prolongación de su salario. Y después veían, oye, me compré una tele por 1 millón, a la época era más barata, y resulta que estoy pagando 3 por la misma tele. Entonces lo sabían por qué. Llegaban a nosotros, teníamos una página que se llama misdeudas.cl y llegaba, decía, en general todo estaba en regla. Todo estaba en regla y nosotros muchas veces hablamos sobre el tema de el cobro de interés sobre intereses, lo que es la aceleración del crédito, etcétera. Pero eso es un tema que hablamos nosotros en el Parlamento. Pero básicamente coincido plenamente contigo, que es muy básico, y cuando la gente se siente más empoderada es otro el diálogo con el mesón, digamos.
¿ah? Es otro diálogo, uno se da cuenta inmediatamente, ya entonces ya dicen que no, porque esto no funciona así y el interés me dice aquí la CAE. Eso fue una gran reforma, la gran reforma, más allá del nombre, ¿ah? Por favor, porque la gente se confunde igual. Más allá del nombre, la CAE o el CAE, pero la CAE fue un gran logro para aunar toda la cantidad de pequeñas sumas que valen. La carga anual equivalente. Sí, ¿no? Y ya avanzando un poco, tristemente tenemos que ir ya cerrando el podcast, pero desde ya te digo, totalmente invitado para seguir conversando estos temas que son de verdad muy importantes por lo complejos que son y porque es necesario bajarlos a la gente. En tu experiencia, ¿cuál crees tú que deberían ser así como 2, 3 recomendaciones pensando ahora estas fechas donde las personas tienen más gastos, ya sea por fin de año o vacaciones, después ya marzo, pero tenemos 5 meses de muchos gastos, para que las personas puedan como ordenarse, tomar mejores decisiones, endeudarse con responsabilidad? ¿Qué tú recomendarías a los consumidores y a los usuarios? Claro, ahora estamos llegando a fin de año y como que la billetera empieza a aflojar, ¿cierto? Después vienen las vacaciones y todo eso. Entonces, yo creo que aquí hay un par de cosas que son clave. Lo primero que diría yo, planificar. Y planificar significa ver cuánto es nuestro presupuesto, ¿cierto? Cuáles son nuestros ingresos, qué podemos destinar, qué tenemos de ahorro, etcétera. Y junto con planificar, también ajustarse, y esto sí que cuesta harto, ajustarse a la realidad y a las posibilidades que tenemos cada uno. Entonces, de repente, tomar una deuda por algo puntual y además no es tan necesario, se puede prescindir, y tomar una deuda por 12, 24 meses, como que hay que tener cuidado ahí. Planificar, ¿cierto? Ajustarse a nuestras posibilidades y también comparar y tener mucho, ¿cierto? Comparar precios, si va a usar la tarjeta de crédito, ver cuál es la más conveniente, ¿ya? Ver cuáles son las condiciones. Entonces yo creo que con esos 3 elementos podemos pasar una fiesta más tranquila. Solamente para cerrar, fiesta más tranquila, voy a decir algo que es muy impopular, pero siempre compre lo necesario, señora, señor. Compre lo que realmente necesita. No vaya a comprar un juguete que al día siguiente, 2 días el niño ya lo deja tirado. ¿Ah? ¿Y cuánto usted gastó? 5.000, 6.000, qué sé yo. Entonces, digo que es impopular porque este tema del consumo da para otra podcast, en términos de que el consumo tiene muchos ingredientes más allá de la plata, ¿no? La comparación, lo que es la ostentación, pero ese es otro tema. Pero ya que estamos hablando de Navidad, compre lo necesario. Sí, no, ya aquí vamos cerrando ya y agradecemos a Esteban por su participación, aceptó nuestra invitación y lo mismo, las puertas abiertas para seguir conversando. Así que muchas gracias a Esteban, gracias a Estefan Larenas también, y nos vemos en el podcast de Deku, nos vemos y nos escuchamos en los próximos capítulos. Así que hasta luego, muchas gracias.